Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arambo, o mejor conocido como Agustín de Iturbide, es considerado como un traidor a la patria y como quien regresó la represión monárquica al recién independizado México. Aunque la verdad es que debería estar al mismo nivel que Hidalgo, ya que para muchos conocedores de su historia, él debería ser considerado como uno de los padres de la patria. Agustín de Iturbide nació en cuna de oro. Su familia era una de las más ricas de la entonces Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Su familia, al ser parte de la nobleza de la Nueva España, tenía en su propiedad un gran número de haciendas y comercios, por lo que Agustín de Iturbide nunca tendría que preocuparse por conseguir un buen empleo, o como la mayoría de la población en aquel entonces, nunca tendría que preocuparse por ver si iba a comer ese día. Desde muy pequeño Iturbide vio las enormes desigualdades que habían entre españoles e indígenas, así como el trato discriminatorio que sufrían los criollos. A pesar de gozar del privilegio absoluto, a los 17 años, decide unirse al ejército realista, donde formó parte del regimiento de infantería provincial de su ciudad natal. En 1810 se da cuenta de la conspiración en contra de la corona, pero decide mantenerse a favor de ella. Era considerado como un militar excelente y un profesional en toda la extensión de la palabra, ya que él financiaba a su propia tropa e incluso logró obtener recursos privados de compañías en el extranjero. Sus fuertes acciones en contra de los independentistas, como el arresto de sus esposas e hijos, le ganaron el apodo del Dragón de Hierro. Iturbide sabía a la perfección cómo funcionaba el ejército insurgente y sabía del enorme descontrol que había dentro del mismo, ya que a diferencia de sus soldados que tenían un alto nivel educativo y eran muy bien valorados por su esfuerzo, los del ejército insurgente muchas veces tenían que saquear y en las batallas solían llevarse por sus instintos, algo que se vio reflejado en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, donde Iturbide fungió como granadero del ejército realista, donde a pesar de ya haber ganado la batalla, los soldados insurgentes masacraron a las familias españolas que se encontraban dentro de la misma. Cabe señalar que se cometieron atropellos por parte de ambos bandos, ya que estamos hablando de una guerra que fue muchísimo más sangrienta y violenta que como lo pintan los libros de la SEP. Por esas mismas fechas, se dice que el mismo Miguel Hidalgo le habría ofrecido a Iturbide la faja de teniente, pero este la rechazó, diciendo: la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Puesto que sí aceptó fue el de coronel realista por parte del virrey Félix María Calleja en 1813. Tiempo después tendrá el control militar supremo de la Intendencia de Guanajuato, cuna del movimiento independentista. Solo duraría 3 años en esta posición, ya que en 1816 simpatizantes de la insurgencia acusaron a Iturbide con el virrey de desvío de recursos y de crear redes comerciales en su propio beneficio. Y irónicamente, el virrey atendió las acusaciones de los pro-insurgencia, e Iturbide fue retirado de servicio hasta 1817, año donde se le retiraron los cargos. Este castigo por parte de la corona prácticamente le costó el país a los españoles, ya que fue el pretexto perfecto para que Iturbide se uniera a la insurgencia. Después de un gran número de batallas entre tropas de Iturbide y el único gran líder insurgente que seguía en armas, Vicente Guerrero, deciden pactar la paz el 10 de febrero de 1821 en Iguala, Guerrero. Firman el Plan de Iguala, el cual fue formulado para unir a conservadores, liberales, rebeldes y realistas, pero sobre todo buscaba la unión de españoles y criollos. El plan constaba de 23 artículos, donde el primero declaraba a la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial, sin tolerancia a otro tipo de credos. El segundo artículo era la independencia del reino mexicano del yugo español. El tercero establecía un gobierno monárquico. Los puntos principales de este plan fueron nombrados las 3 garantías y se formó el famoso ejército trigarante. Estos 3 puntos eran religión, independencia y unión entre todos los mexicanos. En este plan se sigue manteniendo un gran respeto al reino español y en ningún momento deja entrever alguna rencilla.
Incluso utiliza la metáfora que cuando los hijos crecen, estos se independizan de sus padres para formar nuevas familias y velar por sus propios intereses. Además, escribe un agradecimiento a España por crear ciudades y villas hermosas. Puede sonar extraño hoy en día, pero poner a Iturbide como emperador y mantener la cordialidad con España fue lo más sensato que se pudo hacer, ya que el pueblo de México venía de 300 años de tener un virreinato, así que todo el mundo estaba acostumbrado a esta forma de gobierno. México estaba en una grave crisis económica y se tenían que tomar medidas suaves que no afectaran aún más al país. Iturbide presidió a la Junta Provisional Gubernativa cumplir el plan. Ahí Iturbide se dio cuenta de las enormes diferencias que había entre el campo de batalla y el campo político, ya que sus partidarios eran numerosos, pero tenían una enorme desorganización, algo así como el ejército de Hidalgo. Pero de igual manera Iturbide era muy popular. Qué irónico, ¿no? Un 18 de mayo de 1822, una multitud recorrió las calles de la capital para llegar a la residencia de Iturbide, donde le demandaron ser el líder del nuevo imperio mexicano. Finalmente, Agustín de Iturbide y su esposa Ana María fueron coronados como emperador y emperatriz de México el 21 de julio de 1822. El país estaba tan mal económicamente que las joyas que usaron el día de la coronación eran prestadas y las tuvieron que regresar al día siguiente. Su imperio prácticamente no duró nada, ya que la revolución encabezada por Antonio López de Santana logró que Iturbide abdicara al trono el 19 de marzo de 1823. Su última acción fue reinstalar el Congreso. Iturbide se exilia a Europa, pero regresa a México en 1824, sin saber o sin querer darse cuenta que el nuevo gobierno que lo quitó a la fuerza le tenía una orden de ejecución por traidor y fuera de la ley. El 19 de julio, la legislatura de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, hace efectiva la orden. Iturbide fue confesado de sus pecados con un sacerdote para después ser puesto en el paredón de fusilamiento, donde proclamó su última frase: «Mexicanos, muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no». Y murió con honor, ya que los únicos que podría considerarse que traicionó fue a la corona española. Iturbide dejó las bases del México independiente y lo hizo de la manera más política que pudo. Gracias a él se acabó esa guerra que llevaba más de 10 años. Sus errores fueron el querer imponer el catolicismo, ya que esto provocó que las logias masónicas se pusieran en su contra. Los masones estuvieron más que metidos en la independencia del país y fueron los principales detractores de Iturbide. Otro error fue el querer seguir con la monarquía, pero la élite del país y gran parte del país quería esta forma de gobierno, aunque esto despertó la rabia de los liberales. Esta guerra de intereses entre liberales y conservadores es hasta la fecha lo que sigue provocando la enorme inestabilidad política del país, ya que desde tiempos de Iturbide personajes se infiltran en los gobiernos para derrocarlos desde adentro. En 1921 se retiró su nombre del muro de la Cámara de Diputados, donde se recordaba a los héroes del país, olvidando sus grandes acciones en favor de este. Se tiene que reconocer y entender que Iturbide creció desde el privilegio y fue educado para servir al rey. Fue adoctrinado en el ejército de que los enemigos eran los insurgentes. Luchó contra ellos, asesinó a muchos de ellos, pero después reconoció que no tenía sentido estarse matando los unos a los otros, ya que esto solo provocaría la destrucción total del país. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar un bonito like. Yo soy Elar Jalisco. Bye.